En esta semana de pasión, el Señor Jesús nos habla por medio de su apóstol San Juan. Y lo que estamos nosotros ahora trayendo a colación es la palabra del Señor, que nos dice claramente: el que es de Dios escucha la palabra de Dios, la escucha y por ella al escucharla la obedece. Desafortunadamente, nosotros católicos somos personas que las sutilezas del demonio nos han ido engañando paulatinamente, y de la forma más vil y de la forma más sutil hemos caído también en el rollo aquel de la supuesta evolución del Evangelio. El Evangelio no evoluciona y es una mentira total de las composiciones doctrinales que ha tenido la Iglesia por la infiltración de la masonería y la infiltración del comunismo. Que todas estas cosas han venido también desde el Kremlin de Rusia, porque es un veneno mortal que aquellos hombres que han escogido para infiltrarlos en común acuerdo de la masonería e infiltrarlos dentro de la Iglesia Católica han desposeído de todo don sobrenatural de la Iglesia. Y la Iglesia, si no es sobrenatural, no puede ser la Iglesia de Jesucristo. Quien la funda no es un hombre común, no es cualquier ser humano. Recordemos que es Jesucristo nuestro Señor, que viene a anunciar su reino, pero que por ende estas infiltraciones satánicas han ido destruyendo nuestra amada Iglesia, y cada día será peor, mucho más peor, porque seguimos envueltos en aquel torbellino de engaño, de mentira, de descomposición de las Sagradas Escrituras, de herejía, de blasfemia, aún por los mismos jefes de la Iglesia, quienes también tienen la maestría de ser masones y comunistas. Y por eso es que encontramos una Iglesia totalmente colapsada en lo moral, en lo espiritual. Y ese colapso se lo debemos precisamente a la infiltración de estos elementos podridos que tienen su veneno mortal. Es increíble que nosotros, católicos del pasado, pero que nos hemos dejado llevar de la corriente de nuevos tsunamis que aparecen derrocando la verdad y haciendo un
megalito a la estructura del engaño y de la mentira. Se ha hecho un monumento a la falsedad de Satanás, al desmentir atrevidamente al Dios de los cielos, Señor de cielo y tierra. Y nosotros hemos caído tan llanamente, tan estúpidamente, hemos caído en creer en cambios que han sido cambios furtivos del veneno del comunismo y la masonería. Esto es increíble, pero tiene una verdad implícita dentro de la iglesia. Y no es justamente que estos elementos o sucesos vienen solamente con Concilio Vaticano II, sino que Concilio Vaticano II fue el sello, fue la impronta del demonio en este concilio, donde todos caímos, donde todos fuimos engañados. Y ellos tomaron de la palabra de Dios y la cimentaron conforme a la voluntad del hombre y le hicieron creer al hombre que en realidad debíamos nosotros tomar aquella voz de Dios en que Jesucristo dijo: Padre, yo te ruego que tú y yo, que somos uno, también con todos estos seamos uno. Y esto lo llevaron a la interpretación de que teníamos que unirnos a sectas, a protestantes, a luteranos, a toda esta sarta de venenos mortales como es el protestantismo, como es el luteranismo, viniendo de una apostasía como la de Lutero. Y todo esto fue el engaño fácil de caer. Y hacer que la comunión de la Santa Eucaristía fuera simplemente un pan común, como lo toman los protestantes. Quisimos desvalorizar también el poder de la Eucaristía que instituye Jesús el Jueves Santo en la última cena, que instituye el amor, que instituye el sacerdocio. Pero todas estas cosas, por esta metodología masónica teológica, la fundan en la perdición de un estado totalmente lacerante, lascivo, materialista, hedonista, existencialista. Y así todos aquellos sacerdotes que fuimos levantados en la antigua doctrina lo fueron acomodando muy, pero muy llanamente en los seminarios otro tipo de doctrina, una doctrina supuestamente fácil y que en ella nosotros verdaderamente estábamos amando a Dios. Y por eso, por nosotros no obedecer la palabra de Dios, por no escucharla, entonces no aprendimos a obedecer, sino a cumplir la voz del hombre inepto,
correcto. La voz del hombre satánico manejado por el espíritu del mal, príncipe de estas tinieblas terribles. Por eso es tan triste, tan lamentable que en estos tiempos toda la mayoría de católicos corren en fila en una fidelidad a algo que está maldito, que está excomulgado desde tiempos lejanos en las antiguas sesiones que se realizaron dentro de la iglesia como concilio verdadero. Y el pueblo acepta y cree que Dios es como los hombres y se olvidan de lo que Jesús dice, que mi palabra es ayer, hoy, por los siglos. No es palabra de hombre, es palabra de un Dios verdadero. Pero así todos van al matadero, inocentes o no inocentes, pero van al matadero. Juan, este mismo de lo que estos judíos le decían a Jesús: tú no tienes ni 50 años y dices tan atrevidamente que el que escucha tu palabra tiene vida eterna. Tú eres más que nuestro padre Abraham, eres más que los profetas antiguos. Y Jesús le responde: vosotros que decís que conocéis a Dios, no lo conocéis, porque yo sí lo conozco, porque vengo de Él. Y también así, de esta misma manera, como Abraham se gozó al verme y ver este tiempo en que yo estaba, se gozó grandemente. Y vuelven estos a repetir lo mismo. No tienes 50 años y dices que conociste a Abraham. Además, ellos, los profetas, ellos murieron. Y tú dices que tu palabra garantiza la vida eterna. ¿Qué es esto? Porque ellos desconocían la palabra de Dios, el verbo que estaba encarnado. Por eso le rechazan, por eso no le aceptan, y más bien dicen que está poseído de demonios. Entonces, esto es muy fácil poder interpretarlo en las condiciones en que nuestra amada iglesia está. Una iglesia en un estado de descomposición espiritual, en que muchos sacerdotes, obispos y cardenales tienen la ideología de destruir a la iglesia fundada por Jesucristo. Esa es la meta. Pero eso no lo podrán hacer bajo ningún término ni punto de vista, porque podrán pelear, luchar, inventar nuevas doctrinas, nuevas teologías, pero no podrán vencer a Cristo. Para nada.
Y sabemos que el remanente de la iglesia de Cristo es un remanente pequeño, no es un remanente de multitudes, porque cuando llegue la hora en que tenemos que participar de ese juicio, recordemos palabra del Señor que dijo que todos aquellos que obedecieron y le siguieron fueron apartados a la derecha. Pero aquellos que lo negaron, aquellos que lo crucificaron y que insisten hasta este mismo tiempo en seguir crucificándolo, pasarán a la izquierda. Porque por eso ellos dicen ahora que todo el mundo se salva, sea quien sea, ateo, protestante, quien sea, se salvará. Qué mentira en la cual los católicos han querido caer. Y digo el católico porque yo tengo que hablar en representación de una iglesia católica, apostólica y romana, traducida. Pero una iglesia santa, no una iglesia pervertida, convertida en una Babilonia pagana como en la que estamos, y dirigida por elementos, obispos, cardenales y aún sacerdotes que hacen perder las almas, que las hacen ir al infierno cada día, cada momento, cada instante. Llueven almas por millones con un triunfalismo satánico. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir las doctrinas del hombre cuando equívocamente nos han llevado al despeñadero? Equívocamente a nosotros, pero ellos con plena conciencia de destruir la iglesia, con plena conciencia de acabar con ella. Y por eso cada día la misa ya no se le dice misa, porque la misa dejó de ser sacrificio, empezando por la descomposición que Pablo VI llevó a cabo. Y aunque Pablo VI se haya arrepentido, porque se arrepintió después del año 72 de haber cometido semejante error, y lloraba y clamaba un perdón y misericordia a Dios, pero ya era muy tarde, porque la misma cabeza de la iglesia se había comprometido en destruirla. Y con esas descomposiciones y acabar con la verdadera y auténtica misa como sacrificio eterno al Padre, aunque es un sacrificio incruento, era sacrificio. Pero el mundo le pareció más fácil. Y esto fue un engaño tan sutil de Satanás. Yo recuerdo que ya por ahí, por los años 67 o 68, era una novedad decirse la paz contigo, hermano. Se daban la mano y se abrazaban. ¡Qué hipocresía! ¡Qué deshonestidad más terrible e inmunda! Y esto nos lo enseñaron en la iglesia a todos los sacerdotes, que teníamos que hacer esto. Yo
Lo hice a ese principio. Estúpidamente, ignorantemente. Pero gracias al Señor y a la luz de su Espíritu Santo iluminó mi mente para poder reestructurarme de nuevo y pensar y ver con la sutileza de Satanás cómo y de qué manera nos estaban manipulando. ¿En nombre de quién? En nombre del amor. ¿Cuál amor? Si lo que había entre esas fuentes aparentemente cristalinas era un remolino de confusión, un remolino de perdición que el mismo demonio hacía por dentro de la Santa Iglesia. Y ya de ahí en adelante, seminarios teológicos se iban desmenuzando y acabando. Las vocaciones se terminaron porque antes una de las estrategias del espíritu del mal, el espíritu diabólico que entró a la iglesia, fue, primera instancia, digámosle a los sacerdotes que para poderse unir a sus hermanos católicos y para que no ofendamos a los protestantes, vamos diciéndole que se vistan de civil para que todos seamos uno, todos seamos uno. Y entonces esa sutileza entraba y ya comentamos entre sacerdotes y seminaristas, bueno, esto será una operación positiva. Y a cual más iba dejando la sotana a un lado. ¿Por qué quitar la sotana? Porque la sotana era un exorcismo cotidiano y un anuncio de que ese hombre era un representante de Cristo y que era luz en las tinieblas. Quitémosle esa idea a la gente. El sacerdote era dignificado y respetado. Pero hagámoslo paisanos para que no haya confusión con la gente. Y todos empezaron a quitarse la sotana. Escasamente la cuellera, escasamente todo este tipo de cosas las iban quitando poco a poco. A los exorcistas nos iban eliminando poco a poco. No había demonio y contra quién íbamos a pelear. Era una falsedad, era una historia fantástica de creer que los demonios poseían a la gente. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo católico? Creyó al hombre y se despilfarró en sí, perdió el criterio de la moral, de la espiritualidad, de la devoción y de la fe. Porque el que se aparta completamente de Dios, entonces es inmediatamente poseído por los espíritus del mal, porque no tiene defensa alguna. Los misterios de los sacramentos de la iglesia los eliminaron. Pero la confesión no es buena, porque todos somos pecadores. Pero como ya les decía en los retiros espirituales, que la confesión es bíblica, que la confesión es teológica, que la confesión es para el arrepentimiento.
según nosotros, de la vida que llevemos. Porque yo nada puedo decir si soy un católico, pero no resurjo con una vida católica, sino que vivía en un antitestimonio, sino que mi vida no ha cambiado. Entonces tengo una etiqueta de una religión, pero no de una conversión. La conversión es diferente a la religión. La conversión es hacer la voluntad de Dios. La conversión es creer en la palabra de Dios y cumplirla. Pero esto nos lo hicieron ver como algo que no tenía importancia. Y como a nosotros tan carnales, inmediatamente nos abren los arcanos del placer y nos dicen nada es pecado, nada, no se preocupen, que no se van a condenar, todo el mundo se salva. Entonces le damos rienda suelta a la carnalidad, a nuestras pasiones, a nuestras voluptuosidades, y somos un caballo desbocado, sin freno ni brida. La palabra de Dios y la fe es una brida para la bestia esta interna que llevamos nosotros. Es una brida para poder frenar nuestros impulsos de pasiones voluptuosas, para poder en verdad decir, creo, vivo la palabra de Dios. Pero el resto viviré una religión. Y les he repetido mil veces, religión nos salva. Obediencia y voluntad a Dios salva. Entonces, esta visión tan simple. Ahora, las iglesias, en la estrategia, quitemos las arrodilladeras para que la gente no se arrodille más. Y fueron quitadas las arrodilladeras de las bancas. En otras iglesias eliminaron las bancas y colocaron sillas plegables para que nadie se arrodille. Y así paulatinamente. Al principio, para irle quitando la costumbre a las gentes, yo recuerdo que decían que una misa comentada era muy bonita, pero el comentarista siempre es, párese, arrodíllese, siéntese, párese, arrodíllese y siéntese. Usted en esas posiciones, usted no está concentrado en ninguna misa, ni está haciendo absolutamente nada para Dios. Y entonces, así de esa manera, fueron eliminando el arrodillarse ante Dios, porque no es ante el hombre. Ahora quitemos todos los comulgatorios para que la gente no tenga que arrodillarse y que nadie se arrodille a recibir el cuerpo de Cristo, nadie. Y así fue entrando la teología barata de los hombres. Démosla mejor en la mano, porque de pronto la gente tiene una infección en la boca, o tiene sida, o tiene lo que sea. Tan humano esto, tan humano. Y la gente, oh, sí, claro. Los curas dicen, oh, sí. Yo, pues, por lo menos, nunca lo hice. Y mi conciencia no. Así me han regañado obispos y mis superiores, no me importaba. Usted se arrodilla o no le doy la comunión. No la doy. Y entonces las quejas al obispo y allí, este cura no quiere dar la comunión. Me llamaba, sí, no la voy a dar.
Pero es que es una orden, nadie ha dado esa orden, ni siquiera los papas la han dado. Nadie. Esto es una invención completamente protestante, masónica y comunista. De manera que ningún papa, dígame cuál papa prohibió arrodillarse. Ninguno. Supuestamente este que tienen ahora, porque no es mi papa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Un reino de Dios en autopista. Queremos un reino de Dios en expressway, con carro último modelo, sin que nosotros tengamos que luchar en el reino. Así queremos el reino de Dios, con todas las comodidades, con todas las pasiones, ¿no? El unirse a Cristo, el creer en su palabra y en seguirlo es sacrificio. No es fácil. No es nada fácil. Pero eso es lo que Dios quiere. La dificultad para entrar al reino de Dios. Angosto el camino. Estrecha la puerta. Pero tenemos que luchar. Pero no queremos creer más en no una teología ya, porque eso ya no es teología, sino en un humanismo en el cual nos conviene más el humanismo que el temor a Dios, que el tratado de Dios, que el Teo Dios. No queremos eso. Queremos algo fácil. Y así, de una forma tan disimulada, fueron engañando como engañaban los judíos, completando o realizando la ley a su modo, a su forma, a su conveniencia. Por a veces decía, sepulcros blanqueados, que aparentáis hermosura por fuera, pero por dentro están llenos de carroña. Y de esa manera muy sutil y diplomática nos fueron quitando las devociones. ¿Y qué dijeron? Vamos a combatir a ese Dios. Vamos a que Dios muera. Pues la gente era tan devota. La gente era muy devota. Y tenía su devoción por sus santos, que fueron vías ejemplares. San Antonio, San Francisco, en fin. ¿Y qué pensaron estos sinvergüenzas? Bueno, es mejor combatir primero a los santos, porque los santos son bien difíciles de quitar. Dijeron esta infiltración dentro de la iglesia. Porque la gente, aunque hubieran quitado el Santísimo Sacramento del centro y que lo pusieron por ahí a un lado y después lo van metiendo por ahí a un cuarto y ahora lo mantienen hasta en un closet. Hay que destruir el jefe, hay que quitar al jefe. Pero ¿qué hacemos con la devoción de los santos? ¿Qué hacemos con esa devoción que el hombre tiene a María? Ese es un tropiezo para nosotros. Empecemos a quitar esas devociones. Pero ahí no hemos podido tener una batalla. Porque la madre del Verbo ha estado ahí como la Inmaculada, como la pura, como la mujer rodeada de estrellas, resplandeciente como el sol. Siempre ahí, cuidando el evangelio de su Hijo. Porque cuando María habla, no habla para gloria de ella, sino para gloria de Dios. Y entonces, aunque fueron profanados los santuarios, los templos, la gente todavía sigue. Los santuarios se llenan. Aunque están engañados por esta pila de cerdos inmundos, pero
La gente es muy difícil quitarle la devoción a los santos y a María. Este es el engaño fatídico de Satanás, el cual nosotros no hemos entendido, nosotros no hemos comprendido. Y seguimos como ovejas hacia el matadero. Ustedes son responsables en cada predicación que se hace en esta iglesia, son responsables de su vida eterna, o para salvación o para condenación, porque la palabra de Dios se les ha hablado textualmente como Dios quiere que hablemos, y que nosotros no nos dejemos llevar de bozales que nos impidan hablar y descubrir las artimañas de Satanás dentro de nuestra Santa Iglesia. Que el Señor les bendiga y que la Inmaculada Concepción los proteja y los guarde de esta perdición de este mundo. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.